Buen día, cookie crochetera del mundo, ¿cómo estás? Nos toca proyecto de Granny y aquí te lo traigo. Fantástico. Te sirve en este modelo o en 1000 variaciones posibles. O sea que vamos a ver cómo tejemos este Granny. ¿Te gusta? Suscríbete, sígueme en el resto de redes y déjame tu comentario. Dame tu dedito arriba. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Vamos con él. Bien, vamos a hacer este Granny y como este, unos cuantitos más. Empezamos, ¿vale? Para eso, un arito mágico. ¿Dónde vamos a poner? Voy a apartarlo un poco. Ay. Vigílamelo. Ay. Y aquí vamos a poner una cadenita primero y seguido 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta va a ser nuestra primera vuelta. Cierro el arito. Bien. Cierro el arito y me engancho al primero de los puntos, cuidando todas las hebritas. A ver. Sí. Con un puntito deslizado. Y ahora subo con 3 cadenas o con un falso punto alto. Cualquiera de las dos opciones va a ser súper válida, ¿vale? Yo voy a subir con un falso punto alto, tejidito muy despacito para que lo veáis, y en el mismo punto tejo de nuevo otro punto bajo. Y en cada uno de los 8 puntos que acabamos de tejer voy a poner 2 puntos altos. Voy a hacer 8 aumentos, ¿vale? Con lo cual al final de esta vueltita tendremos 16 puntos. Nos vamos a tejer súper rapidito. Súper rapidito. Así de rapidito que los he tejido todos. Me uno con un puntito deslizado. Con ese primer falso punto que he tejido. Bien. Ahora, en cada punto, bueno, primero, tercera de las vueltas, una cadena y un punto bajo en cada punto alto de la vuelta anterior. Y entre cada punto bajo de esta vuelta, tejo una cadenita. Me voy al siguiente. Un punto bajo y una cadenita. Siguiente, un punto bajo y una cadenita. Y así toda la vuelta, con lo cual voy a tejer 16 aumentos, porque voy a poner 16 puntos bajos y 16 cadenitas, con lo cual 32 puntos al final de esta tercera vuelta. Vale. Fácil hasta ahora, ¿verdad? Bueno, pues voy a tejer toda la vuelta. Elegí un hilo que tiene un montón de hebras y no están demasiado enredadas. Y la verdad es que no está haciendo muy fácil tejerlo. Pero me gusta mucho el color. Y para quien es, también. Con lo cual, nada que decir. Nos aguantamos y tejemos, aunque no nos guste mucho este hilo. Que personalmente no me gusta mucho. Cadenita y me voy con un puntito deslizado al punto bajo. Bien. Vamos con la cuarta de las vueltas. Y en esta cuarta de las vueltas, si os fijáis, llevamos puntos altos dobles en el hueco de las cadenas y con separación entre una y otra. Con lo cual, y para esta cuarta de las vueltas, me voy a tejer un puntito deslizado hasta la cadena, hasta el huequito de la cadena, y tejo 1, 2, 3 y 4 cadenas y un punto alto doble en el mismo hueco de la cadena. Me voy con 2
cadenitas y me voy a la siguiente cadena para tejer de nuevo. Para tejer de nuevo 2 puntos altos dobles, pero que se cierran, que se tejen juntos, ¿vale? Ahí. 2 cadenitas y repito en el siguiente hueco de cadena de la vuelta anterior. Me tejo ahí esos 2 puntos altos dobles. Bien. Y a partir de ahí, otra vez más, 1 y 2. Voy a tejer ahí otra vez 2 puntos altos dobles. Pero atención, en esta siguiente, bien, he tejido 1, 2 y 3 huequitos. Para el siguiente hueco, en lugar de 2 cadenas, voy a poner 3. ¿Por qué? Porque va a ser mi punto de esquina, mi hueco de esquina. Con lo cual, como va a haber más puntitos, pues en lugar de 2 cadenas le voy a dar 3 para que haya un poquito más de holgura. Pero solo cada 1, 2, cada 3 huequitos, yo hago eso, ¿vale? Y sencillamente me voy al siguiente hueco para tejer otra vez 2 puntos altos dobles que se tejen junticos, ¿vale? 2 cadenas y cada 3, repito, si queréis, aquí está el de 3, ¿ves? Si queréis marcarlo por las dudas, pues también podemos marcarlo, no vaya a ser que luego nos pongamos a tejer y nos olvidemos, o nos olvidemos es contar las cadenas, pero bueno, quizás si ponemos el marcador simplificamos un poco el tener que estar buscándolo o contando puntos, ¿os parece? Ahí lo he puesto, con lo cual pues vamos a ir más del tirón. Toda ayuda es poca, siempre viene bien, ¿verdad? 2 cadenas y engancho con el siguiente. ¡Uy! No me habéis dicho nada, me dejaba ahí un punto sin tejer. Tejemos así toda la vuelta. 1 y 2 cadenas, 2 puntos altos dobles tejidos juntos. Juntos. Como le decimos a Kitsune, juntos. Kitsune, juntos. Que es nuestra perrita. Que va a ser una perrita guía. Y hay que darle instrucciones para que ella sepa y comprenda y veamos todas las hebritas. Ahí está. Entonces, aquí está el marcador 1, 2, 3. Ahora tengo que dejar 3 cadenitas en lugar de 2. Y repito. Y lo mismo, si queréis, marcamos ese puntito, esa separación pequeña que hemos hecho de tejer una cadenica más. Esto como queráis, ¿eh? Esto es una libre elección, pero aquí ya sabemos dónde va a ir nuestra marca, nuestra esquinita, ¿va? Bueno, pues tejemos toda la vuelta y nos encontramos. Vale, estoy para terminar. He marcado 3 de las 4 esquinas y si os fijáis, termino marcando esa esquina con 3 cadenas y deslizado. Deslizo y me engancho en el primer punto alto doble, ¿vale? Las cadenas sería un punto junto, o sea, serían 2 puntos juntos, con los cuales las cadenas las voy a considerar no las voy a considerar como primer punto, ¿vale? Cuidado porque es que me he enganchado. Ahí está. Perfecto. Y ahora me voy a ir con un puntito deslizado al hueco de las cadenas. Y aquí voy a poner otro. Me voy con un puntito deslizado al hueco de las cadenas. Acordaros, voy a marcar este también. Bueno, aunque está claro que es el último y es en la esquina, pero lo voy a marcar también por las dudas, ¿vale? Y empezamos la vuelta entonces con 3 cadenitas para que veáis que se puede empezar de cualquier manera. Y voy a tejer 2 puntos altos más en este lado, en este hueco, en esta parte del cuadrado. Tenemos hasta llegar a la esquina 3 huecos. Este con puntos altos, una cadenita de separación
Y el siguiente lo voy a tejer con medio punto alto para que tome mejor la forma de cuadradito. Medios puntos altos, 3 medios puntos altos en el segundo, en el que es el del medio de cada cuadrado. Ahí medio punto. Aquí puntos altos. El granny lo hacemos aquí con medio punto alto. De nuevo puntos altos con una cadenita de separación, ¿vale? Con una cadenita de separación. Y ahora de nuevo puntos altos. Bien. De nuevo puntos altos. 1, 2 y 3. Para tejer una cadena y en la esquina, en el punto que hace esquina, tejemos un punto alto. Tejemos otro punto alto. Y el último lo hacemos extendido, es decir, un punto, es un punto alto al que el primero le tejemos una cadena, con lo cual va a tomar un poquito más de altura. Y se la damos, ¿vale? Lo repito, es un punto alto donde antes de sacar 2 hebras, primero sacamos solo una. Y luego ya sacamos 2 y sacamos 2. Toma un poquito más de altura, ¿veis? Ahora 3 cadenitas y hago esto mismo, pero a la inversa. Es decir, ese punto del que os hablaba, que primero sacamos solo una hebra y luego ya sacamos 2 y luego ya sacamos las otras 2. Es un punto alto con holgura. Y ya 2 puntos altos. Bien. Esto es lo que vamos a tejer. Así es como vamos a tejer toda la vuelta. Todo el cuadrado. Este primer cuadrado ya lo tendríamos. Perdón, esta primera esquina ya la tendríamos. Nos vamos con una cadenita y tejemos 3 puntos altos en el siguiente hueco de cadena de la vuelta anterior. Una, 2 y 3 puntos altos, cadenita y en el siguiente hueco, acordaros, medio punto alto para tener esa pequeña diferencia de altura y conseguir que nos quede fantástico. Una cadenita, puntos altos otra vez. 1, 2 y 3. Bien. Una cadenita y estoy en el siguiente punto de esquina o motivo de esquina, con lo cual empiezo tejiendo esos 2 puntos altos, 1 y 2. Y el último, como os he comentado, tejemos deslizando solo una hebra lo primero y luego ya las otras 2 y las otras 2. 3 cadenitas de separación y lo mismo. El puntito deslizado de primeras y luego los otros 2. Y tejemos los otros 2 puntos altos. Bien, bueno, pues ahora ya tejéis solas los otros 2 lados y nos encontramos. Termino la vuelta con una cadenita y uniéndome con un puntito deslizado a la tercera de las cadenas. Me voy con deslizados al primer hueco de cadenas, ¿vale? Y aquí voy a hacer una vuelta típica granny, ¿vale? Entonces, 3 cadenitas, no, punto, para que veáis que podemos empezar como queramos. Aquí están cadenas y aquí está el falso punto. Y 2 puntos altos más, 1 y 2, 3. ¿Veis? Aquí empezamos así o empezamos así, como queramos. Cualquiera de las dos opciones estará bien. Y nos vamos en cada hueco de cadenas con 3 puntos altos hasta llegar a nuestra esquinita donde vamos a tejer 3, 3, 3. ¿Vale? 1 y ahora en el hueco que hace esquina tejemos 3 puntos altos, 1,
2 y 3. 3 cadenas y otros 3 para permitirnos perfectamente el giro a otro de los lados de nuestro cuadradito. Ahí está, ¿ves? Lo tenemos perfectamente tejido. Cadenita y al siguiente. Vale. Bueno, pues ahí este ya sí yo creo es fácil, pero lo tejemos y habremos terminado con el granny de forma cuadrada y luego tendremos que hacer ahora seguidito el triángulo para luego poder unir nuestras piezas. Ok, McKay, pues venga, vamos a tejerlo ipso facto. Vamos a acabar con él y empezamos con nuestro triangulito. Vamos allá. Termino la vuelta con una cadenita y uniéndome con un puntito deslizado a la tercera de la... Bien, para acabar corto mi hebra, saco y saco después de tejer el tercer punto alto, ¿vale? Del hueco. Como tenemos que tejer una cadenita más, una cadenita de cierre, pues voy a tejerla, pero digamos que falsamente. La voy a tejer con mi ganchillo haciendo esto. Ay, perdón, os lo voy a contar, ¿vale? Tengo mi hebra así. Y entonces ahora yo lo único que hago es pasar. Da igual por qué lado lo hagamos, primero. Lo importante es que pasemos primero por aquí para que se nos quede unidito, pero luego lo importante es que la pasemos hacia atrás del tejido para unirse las dos piezas, ¿vale? Para unir los dos y que se nos quede ahí la cadenita, ¿veis? Perfect, perfect. Y ya solo tendremos que esconder esta hebra. Tenemos el cuadrado terminado. Vamos a tejer uno que haga esto. Necesitamos hacer esto, tejer esto. Vamos allá.